tenido una discusión bastante interesante y vamos a seguir, pero antes de presentar cuál es la discusión, tendríamos que referirnos a cuáles son estas tres causales. Toda vez que se habla, el nombre del proyecto también es una orientación semántica bastante... Tiene una orientación semántica que habla de una orientación política y una defensa de un punto de vista bien claro. No habla, por ejemplo, de aborto, sino habla de penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y habla de tres causales. La primera de ellas es cuando se pone la vida de la madre en peligro. La segunda es cuando el feto trae malformaciones congénitas o estructurales, ¿cierto? Inviabilidad fetal. Que hacen exactamente que sea inviable la vida de la criatura. Y la tercera es en el caso de que la madre sea una mujer, una chica que haya sido violada. Lo primero que quisiera plantear sobre este tema es que, aunque la población conozca mucho o poco el proyecto, ya hay las encuestas, las tres últimas encuestas que se han hecho respecto a esta materia, más del 60% de la población está a favor de aprobar las tres causales. Y en el caso del Colegio Médico, una encuesta que se hizo a 6.000 especialistas, el 57% de los especialistas del Colegio Médico se declararon a favor también de las tres causales. Eso no significa que el debate esté zanjado para nada. Este es un debate, como en todo debate, sobre todo los temas que son más ligados al eje moral. Las mayorías no suelen imponerse, ni suelen determinar proyectos de ley, ni suelen ser garantía de éxito para ninguna política pública. A propósito, yo quiero comenzar preguntándote, Carlos, porque fuera de cámara estábamos hablando de algo que es bastante interesante, que es la base o el objetivo de la política pública en esta materia. ¿Cuáles son las preguntas que uno debería hacerse respecto a estas tres causales? ¿Cuál es el fundamento? Para mí, yo veo que el debate sobre estas tres medidas se mueve alrededor de la cuestión ética. Es decir, si el aborto es o no es éticamente factible. Ahora, por una parte uno opina que al no ser ético, habría que rechazar cualquier intento de legislar a favor de una sociedad más permisiva, una sociedad en que le pueda permitir a la mujer que en algunos casos llegar a la decisión de hacerse el aborto. Y otros promueven la idea, ¿no es cierto?, de que tenemos que ser un poco más flexibles, que tenemos que ampliar nuestras visiones y despenalizar, o sea, hacer que las mujeres no sean sujetos de penalidades por el hecho de hacerse un aborto por una de las tres causales. Ahora, para mí, yo como política pública, no sé si nos estamos planteando aumentar o disminuir la natalidad, ¿no es cierto?, una política demográfica, si esto es una política pro justicia, ¿no es cierto?, ampliar el rango de la justicia para permitir, ¿no es cierto?, que en algunos casos no sobrecargar una carga demasiado dura para una mujer, o si nos estamos planteando ser una sociedad más inclusiva, más permisiva. Yo me voy a poner desde el punto de vista del aborto mismo. O sea, si esta política va o no va a aumentar o disminuir los abortos en Chile. Esa podría ser la base y el razonamiento público. Si lo va a permitir, si se va a permitir el aborto, o sea, si vamos a permitir, ¿no es cierto?, que se despenalice, o sea, que no sea penalizado por ley hacer abortos en estas determinadas circunstancias, yo creo que cualquier discusión, cualquier política que tengamos al respecto, cualquier insinuación, todo el debate que se ha desarrollado no va a disminuir ni aumentar el número de abortos que se hacen en Chile. Hay aproximadamente 200.000 abortos y
muchos de ellos se hacen por una de las tres causales. Pero no va a tener absolutamente ninguna incidencia en la decisión final que va a tener una mujer al irse a hacerse el aborto. O sea, desde el punto de vista de que si va a aumentar o disminuir el número de abortos, no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Entonces, lo único que nos queda es ver y revisar, ¿no es cierto?, el hecho de que muchas mujeres, una proporción pequeña dentro del total de los abortos que se hacen en Chile, es por estas causales, por la causal de que el feto es inviable, por la causal de que la mujer fue violada, por las salvedades que hace la Corte Suprema sobre la violación, y porque la enfermedad de la madre se pone seriamente en peligro. Si es para lograr un poco de justicia social, sí, podríamos ver que estamos logrando o poniéndonos en esa dirección. ¿Por qué? Porque una pequeña proporción de mujeres que se hace aborto por estas causales llega a la cárcel. Llega a la cárcel y la mayor parte, yo no tengo la cifra, pero la mayor parte de las mujeres que logra, o sea, que es puesta en prisión por estos motivos, que en definitiva un número relativamente pequeño, son de clase humilde. ¿Por qué? Porque la mujer que tuvo la oportunidad de hacerse el aborto por una de estas tres causales y que tenía recursos, se lo hizo en condiciones mucho mejores, se fue a una clínica y el diagnóstico, ¿no es cierto?, fue otro distinto al aborto, ¿no? Puede ser incluso que se le diga se hizo un aborto espontáneo, tuvo un aborto espontáneo, aunque no fue un aborto espontáneo, sino que fue un aborto provocado. Incluso hasta las ISAPRES llegan a pagar este tipo de casos. Entonces, desde ese punto de vista, como política pública estaríamos logrando un cierto grado de equidad, ¿ya? En el sentido de que mujeres humildes que no tienen los recursos necesarios para hacerse un aborto en buenas condiciones puedan no ser sujetas de acusaciones y que las lleven a ir a prisión o a pagar multa. Ahora, entre los detractores del aborto hay mucha gente que habla y dice que esto es éticamente inmoral, pero sin agregarle un ápice de alivio a la mujer. Es la mujer la que carga con el hijo que fue producto de una violación. Es la mujer la que va a cargar con el 90 o 70%, el 70 y 90% de los cuidados de que necesita un niño que sufre alguna inviabilidad, ¿no es cierto?, en los primeros años. Es la mujer la que va a tener el trauma. Es la mujer la que va a tener que cargar el hijo producto de una violación por el resto de su vida. Es la mujer la que se pone en peligro su vida. Ahora, ¿qué garantía o qué otras cosas le ofrece la sociedad a esa mujer para no mandarla a prisión? Le digo, mire, si usted se hace un aborto en esas condiciones, usted va a prisión. ¿Ya? Entonces, yo para que ella no vaya a prisión y para que no se haga el aborto, como detractor si yo fuera detractor, ¿no es cierto?, de esta medida, tendría que ofrecer algún paliativo, ¿ya? Pero la sociedad como tal, por siglos y siglos, ha sido ineficaz, ha sido muy mala para ofrecer algún paliativo a la mujer, para ayudarla. Aquí hay un poco de la solución que ponen los demócratas cristianos, ¿no es cierto?, de el acompañamiento. Pero el acompañamiento no es solamente eso, es una oferta muy, muy pequeña, ¿no es cierto? Tenemos que ofrecer un paliativo mucho mayor para, ¿no es cierto?, que la mujer consienta y sea agradable para ella hacerlo. Después de sufrir una violación, después de tener una enfermedad, después de etcétera, etcétera, no es propio que vamos a implementar algo y después penalizado y después la vamos a mandar a prisión, ¿cierto? Es justo de que si nosotros queremos obligar a las mujeres que tengan los hijos
que Dios les da, entre comillas, perdona, señor ateo. Voy a consultarlo con la sociedad ese tipo de Sí. Entonces debiéramos estar en condiciones de compensar. Ah, quiero, justamente esto es uno de los puntos de vista que está en discusión el que plantea Carlos, ¿verdad? Y tiene implícito, y diríamos muy explícito también, el derecho a la mujer que aparece cautelado en el proyecto de ley a decidir en función de su bienestar y de su vida. Y tiene también los supuestos que Juan Carlos, Carlos señala en términos de derechos de la mujer. Ahora, aquí una de las principales cosas que hacen que esto sea un debate es que hay derechos que se enfrentan, como en todos los temas polémicos que tiene una sociedad, todos los temas donde no hay realmente encuentro, hay diferentes principios desde donde uno enfrenta los temas. Y aquí, si lo miramos desde el punto de vista de la defensa de la vida, aquellas agrupaciones que son pro vida están no solamente mirando los derechos o cautelando, o por lo menos es lo que señalan, cautelando los derechos de la mujer, sino también poniendo en perspectiva los derechos del infante e incluso poniéndolo por sobre el derecho de la mujer, toda vez que aquel infante es un ser desprotegido con quien este otro ser adulto está tomando una decisión sin por supuesto preguntarle, ¿verdad? Y por lo tanto, al ejercer o dar la oportunidad que esta mujer ejerza el derecho de interrumpir un embarazo, está pasando a llevar el otro derecho a la vida a alguien que no puede defenderse. Las ONG que son pro vida, las ONG que están defendiendo esos temas, señalan además que es interesante esto digamos, de la interrupción del embarazo, porque se ve como una medida práctica frente a una realidad también práctica. Muchos abortos, más de la mitad de todos los abortos que se dan, ya sean inducidos o espontáneos, más de la mitad se dan en las primeras semanas y caen dentro del proyecto de ley que Michelle Bachelet está planteando. El tema fundamental aquí dice relación con que cuáles son esas condiciones, porque por una parte los parlamentarios han estado discutiendo que la viabilidad de estas tres causales que se pueda llevar a cabo, y por otro lado el sistema de acompañamiento. Quienes son pro vida dicen que hay una contradicción: por una parte están apoyando un proyecto muy liberal y por otra parte están dándole en alguna forma la razón al proyecto más digamos, visto como más conservador. Y en el caso de estas organizaciones señalan que el Estado ha invertido poco o nada en acompañar, por lo tanto, claro, desde el principio ha mostrado muy poca fe en el proceso de acompañamiento. 1.600 millones de pesos para un año, para organizaciones de la más diferente índole, para que apoyen a las mujeres que están pensando en abortar, para que tomen una vía alternativa, ¿cierto? Para que tengan a sus hijos en el caso de la violación, ¿verdad? Versus una cantidad exorbitante de millones, dicen ellos, que se necesitan, porque ellas son una ONG que han estado estudiando este tema. Esa es una de las razones por las cuales ellos señalan que el proyecto, el camino alternativo nunca ha existido, porque nunca se ha apostado por él. O sea, aquí la discusión se ha volcado de manera ideológica hacia un lado, que es el apoyar los derechos de la mujer en una época y en un contexto donde los derechos de la mujer han adquirido mucha fuerza a nivel nacional e internacional. Apoyar, por supuesto, también las recomendaciones que vienen desde fuera y que tienen bastante justificación, vienen desde Naciones Unidas y diferentes órganos internacionales, para que se produzca esta liberalización, ¿verdad? Esta decisión que paradójicamente es bastante individual, ¿ah? Siendo una política de Estado, pareciera ser una política de Estado que y ahí donde uno se pregunta cuál es el sentido de la política aquí, porque si se está pensando como una decisión individual, ¿qué efectos va a tener una decisión individual? Una decisión individual siempre tiene efectos sobre la economía, sobre el desarrollo, y eso es lo que hay que leer y no lo tenemos muy claro hoy día. El concepto de la vida, ¿dónde aparece la vida? Es una cuestión que se ha estado discutiendo. Y yo quisiera preguntarte, Hugo, a propósito de eso,
el proyecto ley, ¿cómo se hace cargo de esto de proteger la vida? La Constitución establece el derecho a proteger la vida desde prácticamente la fecundación en adelante. ¿Cómo se hace cargo el Estado y el proyecto en particular de esta contraposición de derechos con la cual nos encontramos? Bueno, hoy día tenemos una interesante propuesta que es parte de las indicaciones de la Comisión de Salud que se hizo al proyecto original que envió el gobierno, ¿ya? Hay que recordar que el proyecto de aborto, que es aborto, ¿ya? Está en discusión, está en trámite, ¿ya? Ha pasado el primer trámite constitucional, ¿ya? Que era la aprobación de la idea de legislar acerca de este tema, ¿ya? Luego de esto pasó a la Cámara y en la Cámara efectivamente se le hicieron algunas indicaciones por parte de la Comisión de Salud y básicamente la experiencia internacional, por ejemplo el caso de España, donde tardaron más de 4 años en determinar biológicamente cuándo dejaba de ser un cigoto y pasaba a ser una persona, ¿ya? Bueno, ese plazo se determinó en 12 semanas, pero pasaron más de 4 años para poder determinar esto. Y fue una discusión que se tuvo no solamente con la ciudadanía, sino que se tuvo además con los médicos y además con distintos actores de la sociedad, entre los cuales estaban representantes de algunas religiones, representantes ciudadanos, representantes tanto masculinos como femeninos, ¿ya? Pero básicamente el Estado se hace cargo desde el momento en que la mujer va a tener la posibilidad con este proyecto de poder realizar un aborto por alguna de estas 3 causales sin que sea enviada a la cárcel. Porque hoy día lo que pasa, y de hecho don Carlos lo dijo en un momento, y lo dijo la ministra Molina, o sea, hoy día las niñitas bien van a la clínica X y van y con un diagnóstico de apendicitis hacen un aborto, ¿ya? Eso es una realidad que no la podemos esconder y que de hecho la ministra salió justamente por este tema. Y es de lo cual se quiere hacer cargo el gobierno. Es que una mujer, aparte de vivir un suceso como es un aborto, que es un suceso traumático, es un suceso traumático desde el punto de vista fisiológico y brutal desde el punto de vista psicológico, el gobierno presenta este proyecto para salvaguardar en el fondo la libertad de la mujer de poder elegir en estas condiciones en qué momento se hace un aborto y que este no sea penalizable. El proyecto es despenalización de la interrupción del embarazo. Claro, la despenalización de la interrupción del embarazo. Eso titula el proyecto, ¿ya? Como bien decía, la experiencia internacional es ha sido bastante caótica también en muchos países, producto de lo largo que han sido las discusiones y para llegar a un acuerdo, ¿ya? Porque aquí se entra a involucrar, en referencia a la pregunta que hacía Jorge, era cómo cómo tú logras coordinar el derecho propio, el derecho personal, con el derecho de la mujer, con el derecho humano. Y en el fondo, probablemente el proyecto no va a salir hasta que no se determine cuando este cigoto, cuando este huevo tiene un embrión ya como persona, ¿ya? Entonces tenemos diferentes posiciones que se han ido adoptando, bueno, en países como Holanda y en otros países donde hay libertad, en el fondo en España también. De hecho en España en un momento también tuvieron la misma experiencia que nosotros y la despenalización fue bajo ciertas condiciones, hoy día es voluntario, ¿ya? Y la experiencia internacional indica que no ha disminuido la cantidad de abortos, ¿ya? En contra de la disminución de algunas patologías que se usaban para esconder el aborto, como por ejemplo la apendicitis,
o la vesiculitis. ¿Ya? Eso, eso está plasmado en estudios, sobre todo en España, y básicamente lo que hace este proyecto es justamente tomar eso, es tomar este proyecto para poder darle para poder entregarle un sentido a un hecho tan brutal como es el aborto. Todos estamos de acuerdo, me imagino que el interrumpir un proceso que es un proceso biológico, que es un proceso en el cual en algunos momentos se hace más notorio, en otros no tanto, ¿ya? Se interrumpe en el fondo una vida. Hoy día en nuestro colegio médico lo salvaguarda. Hoy día, si un doctor tiene que decidir entre hacer vivir a un feto o hacer vivir a la madre, el doctor lo que decide es hacer vivir a la madre. Si se pueden rescatar ambos, o sea, si se pueden salvar ambos, sí, pero hoy día en la jurisprudencia a un doctor no se le castiga por hacer un aborto. Sin embargo, a la madre hoy día sí se le puede castigar por ese mismo acto. Entonces, el proyecto va justamente apuntado a eso. Justamente era uno de los temas que discuten las personas que están prohibidas, que señalan que ya existe una legislación, en el caso de la primera causal, donde los médicos toman la decisión en función del paciente y de la madre, por lo tanto no se estaba agregando nada nuevo y no era necesaria una legislación. Yo quiero agregar algunos datos que vienen incluidos en el proyecto. Desde el año 2001 al 2012, 395.905 casos de abortos aparecieron, abortos o interrupciones del embarazo, que se realizaron antes de las 22 semanas. De ellas son la mitad caen dentro de la lógica del proyecto, y eso es bastante interesante, porque cuando se ha conversado esto, y este proyecto también lo incorpora, cada vez que se ha conversado en el Senado y se ha conversado en la historia de Chile, se ha hablado entre la lógica de higiene y salud pública, políticas de higiene y salud pública. Y en los gobiernos Alessandri, gobiernos de Frey, sobre todo el de Frey y el anterior que tuvimos de Frey, dentro del gobierno de la concertación también, el tema de planificación familiar, salud pública, tuvo muchos guiños hacia este tema, mirando la planificación familiar y la salud de cada una de las personas de la familia como un tema integral, protegiendo los derechos de cada una de ellas. Entonces es interesante seguir mirando la política pública, porque cuando uno mira la política pública y legisla de la política pública, al menos puede hacer una finta, un desvío, tomar un atajo respecto a lo que pueden ser temas que son legítimamente demandados a la ciudadanía, pero que tienen más que ver con cierta correlación de fuerza, con cierta influencia de un grupo por sobre otro, y más allá con cierta hasta moda. Cuando una política pública se piensa de manera estratégica y se piensa para muchos años, y cuando se piensa como una política de higiene y salud pública, en este caso el proyecto viene a ser una respuesta, sea buena o sea mala, pero una respuesta justamente dentro de ese contexto. Tenemos muchos casos de aborto, de interrupción del embarazo que están invisibles, que no se pueden denunciar, que no han pasado, no están inscritos como aborto. O sea, estos son los casos, estos 395.905 son casos que han sido formalmente registrados. Y muchos de ellos no han sido registrados por lo que plantea Hugo. O sea, tenemos casos invisibles donde la gente tiene miedo de registrar esto, justamente, incluso en encuestas la gente tiene miedo de señalar que se ha hecho un aborto. Entonces, una de las razones para que este proyecto se plantee es que visibilicemos un problema que sí tenemos y tratemos de darle una respuesta. Ahora, evaluar esa respuesta es lo que nos conta a partir de nuestra segunda parte en este club de debate. Estamos desde el Brown Tea and Soup, acá en Almirante Gotuso 144, nuestro club de debate. Hoy día hablando sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto, en particular las 3 causales que hoy día están siendo discutidas.